Buenos días, amigas y amigos del Lambayeque, del Perú y del mundo que nos sintonizan en Radio Televisión Chiclayo en idioma hispano, y que hoy día, 16 de noviembre del 2016, ya camino hacia el fin del penúltimo mes del año, aparecen cada día más sorpresas de lo que acontece en el Perú, pero que felizmente aquí el periodismo objetivo y transparente que trabajamos dentro de esta cabina de Radio Televisión Chiclayo le permite a ustedes informarse de la realidad, de la verdad, una realidad que es ocultada por una prensa reaccionaria y vendida y entregada al oro sucio del narcotráfico, y que oculta los nombres de los narcotraficantes, oculta los nombres de quienes se enriquecen ilícitamente, destruyendo a la juventud, a la sociedad, con esa maldita droga que día a día asesina cruelmente a tantos niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país y del mundo. Se captura, dije ayer, a los peces chicos, pero no se toca a los peces grandes. Y yo dije el nombre de los peces grandes, y qué casualidad que hoy día también en las primeras planas de algunos diarios locales aparece la figura de uno de los carniceros responsables, actores intelectos de estos genocidios que se han dado contra la gente pobre, humilde, trabajadora de estos pueblos de Lambayeque, Chiclayo, Perú, y que el mundo entero debe conocer de esta forma tan cruel con la que se trata el ser humano. ¿Y dónde están los derechos internacionales de los derechos humanos? ¿Dónde están los llamados derechos humanos? Ellos solamente cobran el dinero que les dan las aportaciones, las donaciones, para formar sus ONG. Se compran camionetas, se compran viviendas propias, se dan la gran vida, se rascan la barriga, se embriagan, se visten elegantemente y paran en los mejores cafés, y los derechos humanos abandonados. Sí, amigos del mundo hispano y no hispano, pero que en la traducción pueden leer lo que yo estoy conversando con ustedes. La Organización Internacional de Derechos Humanos solamente existe de nombre, porque todos los días, en lo que respecta a los comités de derechos humanos del Perú, no hay justicia para los peruanos. No hay ningún tipo de derechos humanos, porque el genocidio se da todos los días, todo el día y todos los días en este país que se llama Perú. La delincuencia asesina cruelmente a gente inocente para robarle sus cosas, sus prendas, su dinero. Los asesinan cobardemente, y cuando la policía interviene para poder perseguir a estos delincuentes, y estos delincuentes responden con balas, y la policía que también responde con la misma bala oficialmente, y logra darle muerte a un sanguinario asesino, inmediatamente Derechos Humanos sale en defensa del asesino, en defensa del delincuente y en contra del policía que cumple su deber en defender a la civilidad, a la sociedad honesta y honrada y trabajadora del Perú. Así son estos derechos humanos. Lo digo yo aquí públicamente. ¿Cuántos soldados han muerto víctimas del terrorismo comunista, de Sendero Luminoso, de los marxistas que son parte de este gobierno en el Congreso de la República que acaba de ser electo? ¿Cuántos terroristas están de candidatos y han sido elegidos? Y sin embargo, aquí no pasa nada. Primero son genocidas, son agitadores, son asaltantes de bancos, son ladrones de todo tipo,
y después son candidatos y son oficialmente respetados por sus propias víctimas, porque cuando ingresan al Congreso de la República y tienen un cargo en la mesa directiva del Congreso, se les rinde los honores oficiales por parte de las Fuerzas Armadas que fueron víctimas de este terrorismo sanguinario del comunismo que fue puesto por Velasco Alvarado y que ha continuado por Fernando Belaúnde Terry, que fue el alcahuete de la libertad para el terrorismo y a quien calificó de simples abigeos. Eso es la verdad. Aquí tiene que hablarse con nombre propio. Amables oyentes de Radio Televisión Chiclayo, desde Chiclayo, Perú, en el programa Macroregional Consenso que me honro en dirigir. Esto es la verdad, esta es la realidad. Los derechos humanos no existen en el Perú. Existen organizaciones con el título, con el cliché, con el rótulo, con el nombre, con la propaganda de derechos humanos. Pero derechos humanos no hay. Solamente existen derechos humanos para beneficiar a los comunistas. Y los que son miembros de los derechos humanos son marxistas, leninistas, maoístas. Los que llamamos caviares son los marxistas pitucos, elegantes, hijos de papá, que se sientan en las cafeterías a tomar su café y fumar su cigarrillo con buen terno, con buena ropa de marca y hablando sobre derechos humanos en las mesas de los cafés o en un escritorio burgués, pero que el pueblo que es víctima del genocidio es olvidado e ignorado. Y a estos asesinos de los derechos humanos, estas organizaciones de derechos humanos, entre comillas, que son cómplices de la corrupción, hacen demandas internacionales y hacen juicios contra los países y piden indemnización, y el Perú tiene que desembolsar su presupuesto para indemnizar a estos asesinos. Es decir, aquí es todo lo contrario. Aquí se atropella y se abusa, así escúchenlo. Así como les explico, así como lo digo con este lenguaje popular y sencillo. No uso el término elegante, locuaz para dirigirme a ustedes. Me dirijo con este lenguaje popular que me caracteriza para hablar con propiedad y decirle: estos de derechos humanos son culpables de los crímenes que se cometen día a día contra la sociedad peruana. Porque ellos silencian los crímenes de la delincuencia y más bien persiguen a los que limpian al país. Y por esa razón, muchos soldados de las Fuerzas Armadas y muchos miembros de la policía se abstienen de intervenir y librarnos de la delincuencia por temor a no ser denunciados, enjuiciados y encarcelados por estos llamados derechos humanos, porque en el fiel cumplimiento de su deber, la policía dispara contra cualquier delincuente y el delincuente inmediatamente, la organización delincuencial asesorada por los derechos humanos, inmediatamente enjuicia, demanda al Estado, pide indemnización y el policía que cumplió con su deber va a la cárcel, dejando a su familia en el más completo abandono y extrema pobreza. Esa es la realidad, esa es la verdad. Por eso que muchos policías se ven obligados a decir: si yo cumplo con mi deber, intervengo y le tiro una bala al asesino que me quiere matar o quiere matar a su víctima, y en defensa de los derechos de la sociedad disparo y después me va a enjuiciar la Organización Internacional de Derechos Humanos, entonces ¿para qué voy a intervenir? Entonces me convierto en uno más para robar, para saquear, y al final voy a la cárcel y después salgo a gozar de los millones que he logrado en complicidad con la delincuencia que los derechos humanos defienden. Eso es una verdad. Aquí no estoy diciendo creo, me imagino, no. Es una realidad de derechos humanos, porque todos los días los conductores de vehículos motorizados en el Perú asesinan cruelmente a los peatones, se paran por encima de las veredas, se pasan las líneas de señalización que son leyes, se pasan los semáforos en rojo y asesinan a los transeúntes que cruzan las calles. Y inmediatamente son puestos en libertad
porque los derechos humanos los defienden inmediatamente. Y el peatón inocente que cruzaba la calle confiado en que la luz verde le decía pasa, es víctima de la muerte, y nadie dice esta boca es mía, nadie los defiende, y solo con el seguro miserable que se paga del SOAT, ¿no?, que es un servicio obligatorio de accidentes de tránsito, entonces un seguro obligatorio de accidentes de tránsito, SOAT, S-O-A-T, en castellano, S-O-A-T, seguro obligado de accidentes de tránsito. Entonces, solamente se le dan 14.000 soles, es lo que cubre el SOAT. Y si el siniestrado queda malogrado y va al hospital, inmediatamente unas clínicas carniceras, donde ciertos policías también mal orientados o orientadores llevan a las clínicas y solamente por derecho de cama se les sacaban los 14.000 soles del SOAT, inmediatamente lo botan de esa clínica y va a parar a un hospital del Estado donde al final y al cabo no lo tratan como deben tratarlo porque se acabó el dinero que cubre el seguro por accidente de tránsito. Esto es lo que acontece. ¿Y dónde están los derechos humanos? ¿Y dónde están los derechos humanos para decir lo que yo dije ayer? Este señor que está aquí, que yo muestro acá, que lamentablemente la cámara no nos ayuda porque estamos recién comenzando a hacer prensa. Este sujeto que está acá es el actor intelectual de los crímenes en serie aquí en una ciudad de Pucallá, azucarera, y que fueron víctimas y que la justicia peruana, cierto sector de la llamada justicia, por fiscales y jueces que callaron y no investigaron, y cierta policía también que tendrá que responder ante el mundo público sobre su silencio y complicidad contra este actor intelectual. Y acá está una de sus víctimas, que fue amenazado, que le dijeron que le iban a matar y cumplieron con matarlo. Ahí está, Olillo Huancaluna, Alemania, españoles que se encuentran en Alemania, escuchen, esto es lo que sucedió. Aquí está el genocida y acá está una de sus víctimas. ¿Por qué? Porque no compartía la corrupción y la forma de atropellar el derecho de los inversionistas y de los trabajadores limpios y honestos. Aquí está, y tiene una planta de cerveza en Alemania, tiene una exportación de café orgánico Alto Mayo a Alemania, y entonces eso es lo que sucede. Tiene producción de azúcar que embarca en cantidad de toneladas a granel, azúcar que después es no industrializada en el extranjero. O sea, se lleva la materia prima sin pagar impuestos, porque hasta el organismo fiscalizador, colector de impuestos, que es la SUNAT, también pasa por alto estas cosas. Es decir, aquí la podredumbre es tremenda. Y que la PEC, que posiblemente ojalá sintonicen este programa, los miembros de la PEC que visitan el mundo, del mundo que visitan al Perú para ver cómo invierten, que tengan mucho cuidado, porque aquí está el presidente, que también lo vemos metido con complicidad con la corrupción. Y aquí tenemos varios documentos que vamos a mostrar cómo se hace. Y se pide 50.000 soles de recompensa para Olivio Huancaluna, y acá está el documento. Se está buscando, y ya la prensa sacó que lo están citando para que declare sobre su complicidad o su actuación intelectual en los genocidios cometidos contra seres humanos en la empresa cañera Pucallá, fábrica productora de azúcar que endulza la vida del mundo. Esto es la verdad. Con la verdad yo no ofendo ni temo, porque aquí hablamos con claridad. Aquí no somos Nicolás Lucas ni Juan Carlos Tafur, que le pagan para hablar.
Aquí hablamos porque tenemos vocación de servicio, porque tenemos vocación de periodismo, porque hablamos con la verdad, con la realidad y con la transparencia que nos caracteriza a los periodistas honestos y dignos. Por ello es que yo rechazo a esa prensa mermelera, prensa arrastrada y prensa vendida al mejor postor narcotraficante que con su dinero le compra las conciencias y deja de lado la verdad y la expresión que debe ser motivo de libertad. Por eso he dicho, en el Perú no se practica la libertad de expresión, sino la libertad de extorsión. Eso es la verdad, amigos que nos sintonizan en Radio Televisión Chiclayo, en el programa macro regional Consenso que dirige aquí este humilde y modesto periodista Walter Enrique Falla Bustamante. Aquí estamos hablando con claridad, aquí estamos hablando con las cosas reales, con papelito manda. Aquí no estamos diciendo las cosas por querer decir. Así es, amigos televidentes de Radio Televisión Chiclayo, que nos sintonizan también desde el internet y que el mundo entero nos está sintonizando. Eso es, amigos de este programa Consenso en Radio Televisión Chiclayo. Por eso decimos, rompamos el pacto infame y tácito de hablar a media voz, porque los que hablamos a media voz no somos dignos de hablar por los medios de comunicación, no somos comunicadores sociales, somos más bien cómplices y comunicadores de la corrupción, pero los que hablamos con transparencia, sinceros, decimos sí, aquí estamos, que con la verdad ni ofendo ni temo. Vamos a un corte y volvemos en Radio Televisión Chiclayo, siempre con la verdad y con la honestidad que es característica de este programa Consenso.